Bueno, gracias Luciana, gracias al grupo por este espacio. Y en realidad hoy día lo que quiero comentarle un poco efectivamente sobre los contactos en frío y como algunos ya han puesto en el chat, es una actividad que necesita tener la mente abierta porque siempre es muy desafiante poder contactar a alguien que no conocemos. Y desde ahí lo que quiero iniciar es contando un poco qué vamos a entender por contacto en frío. Y lo simple y lo sencillo es que un contacto en frío lo vamos a ver como el contacto o una llamada a alguien que efectivamente no nos conoce, no sabe quiénes somos, ¿cierto? Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, hay que tratar de, en este contexto de búsqueda de empleo, realizar un contacto con esta persona, ¿cierto? Que están dentro de alguna de nuestras empresas objetivos, de las que queremos, ¿cierto?, llegar, y desde ahí acercarnos a ella a través de algún tipo de mensaje. Puse ahí perfil de LinkedIn, ¿cierto? Porque obviamente es una de las primeras herramientas que nosotros podemos utilizar para poder hacer estos contactos en frío. Sin embargo, hay que tener seguridad. ¿Y cómo se logra esta seguridad? Obviamente trabajando en uno mismo, y como muchos de los puntos que comentó Luciana hace un rato atrás están disponibles, ¿cierto?, en la plataforma Genes. Lo principal es que aquí nosotros veamos y perdamos el miedo. ¿Por qué? Mucha gente cuando parte sus procesos de búsqueda, ¿cierto? Y en general sabemos que el mercado hoy día está reaccionando mucho más a, ¿cierto?, la conexión entre personas, el referido, ¿cierto? Eh, lo que tenemos que buscar es poder generar en la otra persona que nos recuerde. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos que trabajar nuestra seguridad personal para que así podamos definitivamente generar algún tipo de recordación para que esta persona que hace unos minutos atrás no nos conocía, ahora nos den espacio de poder sentarnos a conversar con ella y que nos conozca un poco más. ¿De acuerdo? Desde ahí, el primer punto que debemos contemplar son algunos errores que cometemos, ¿cierto?, en esta etapa. ¿Cuál es el más común? Buscamos cantidad y no calidad. ¿Qué pasa a veces cuando uno está en programas, ¿cierto?, de outplacement o empleabilidad, o simplemente quiere empezar a trabajar sus búsquedas de empleo? Empieza a hacer un listado. Y a veces pasa que hace una gran cantidad de compañías como objetivo y trata de contactar a las personas, pero perdiendo un foco importante. A veces tratamos de mandar un mensaje simple o simplemente pedirle a otra persona que nos presente, pero perdimos el hecho principal de no darle calidad al mensaje. Y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. ¿Qué se refiere a esto? Un contexto, ¿cierto? Un peso al mensaje. ¿Por qué? Porque lo que busca es llegar a este segundo error también habitual, no transmitir confianza. Y aquí quiero darme una pausa. Todos los procesos de entrevista, de reclutamiento, ¿cierto? Después que uno hace selección en las compañías, están basados en un proceso de confianza. ¿A qué me refiero? Nosotros confiamos, ¿cierto?, que la empresa nos puede dar el estatus, el nivel, ¿cierto?, el ingreso y la tranquilidad que nosotros estamos buscando para poder volver a emplearnos, y la empresa busca en nosotros que también podamos transmitir la confianza de que podemos, por ejemplo, hacer el rol al cual estamos postulando, que podemos calzar con la cultura a la cual estamos postulando. Pero a veces se nos olvida que esta relación de confianza tiene que ser permanente, y a veces tratamos de hacerla solamente una relación transaccional. Entonces, la segunda sugerencia en base a los errores más comunes es no generar confianza. Y la tercera, ¿cierto?, centrar el mensaje en la empresa o el producto, ¿cierto?, en este caso lo que yo quiero ofrecer, y se nos olvida que al frente tenemos a un otro o a una otra. Y esa persona, ¿cierto?, puede tener necesidades, puede tener inquietudes, puede simplemente querer conversar un rato, y ese es nuestro espacio, que viene del punto anterior también, del no tener una escucha activa para poder efectivamente conectar con este otro, y desde ahí empezar fuerte a trabajar con nuestros niveles de conexión, ¿de acuerdo?
Si les hace sentido o no les hace sentido, les recomiendo ahí que vayan colocando sus preguntas en el chat, si les parece o no les parece, también comentarios para después, al finalizar, tener de la presentación unos 10 minutos para ir respondiendo sus diferentes consultas, ¿de acuerdo? Pero este tema, como les digo, es muy desafiante porque en general el gran punto que yo me he encontrado en los años de experiencia es la transferencia de confianza. Es como en un espacio tan acotado de tiempo podemos llegar a que la otra persona nos perciba como alguien que efectivamente puede ayudarnos. Puede ser desde una oportunidad laboral estable, como también a lo mejor de una asesoría o también simplemente un consejo, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que buscar ese espacio de poder transmitir esa confianza de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que yo les sugiero? ¿Qué es lo que también la experiencia nos ha dado? Un proceso, ¿cierto? Y este proceso que tenga las siguientes etapas. Lo primero, hacer un listado de empresas objetivo, que ya lo comenté anteriormente. Sin embargo, y aquí quiero hacer una pausa, aclarar muy bien también el concepto de objetivo. No todas las empresas que, aunque nosotros pensemos que están en nuestro rubro, nos sirven. ¿De acuerdo? Porque obviamente tenemos un aspecto a considerar, que es el aspecto técnico, ¿cierto? Que yo puedo hacer el trabajo que ellos puedan estar buscando. Sin embargo, también tenemos el aspecto cultural, ¿de acuerdo? Y este es un punto no menor a considerar. Y aquí la mirada hacia el autoconocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos permite mirarnos, decir qué tipo de compañías, pensar, ¿cierto? ¿Qué tipo de compañías calzan conmigo? ¿De acuerdo? En estricto rigor, si yo trabajo en minería, a lo mejor no todas las empresas de minería pueden ser mi objetivo desde la cultura, sí, desde lo técnico, pero también yo tengo que tener cierta claridad en la etapa de vida en la que estoy. A lo mejor en la etapa que estoy, irme a una faena por un 5x2 puede ser conveniente, o un 4x3, pero a lo mejor un 7x7 puede hacerlo mucho más inviable. Entonces también es importante no solamente mirar lo técnico, sino también en lo objetivo, mirar también lo cultural, porque muchas de las personas que entran a una compañía, y lo hacen también las áreas de reclutamiento y selección, miran mucho más hoy día la adaptación cultural que la adaptación técnica, porque la técnica la tengo sumada con la experiencia, pero también la puedo entrenar. Por lo tanto, la actitudinal que va ligada a la cultura es mucho más desafiante. Y esa efectivamente la que las compañías hoy día tratan de buscar también con mayor facilidad. Por lo tanto, hagan ese trabajo de mirarse al espejo con harto amor y desde esa perspectiva empezar a decir, ok, estas son las empresas a lo mejor desde lo técnico que calzo, pero a lo mejor desde lo cultural yo me siento mucho más cómodo en esta, en esta, en esta. Y luego de tener ese listado, vamos a empezar a analizar a qué persona, ¿cierto?, tengo que enviarle un mensaje para poder conectarme con él o con ella. En unos minutos más, al finalizar la presentación, casi les voy a mostrar algunos mensajes tipo que están disponibles en la plataforma Genes para que ustedes puedan efectivamente enviarlo, obviamente personalizarlo y también generar algún tipo de conexión. Enviar este mensaje al contacto, y ahí vamos a ver diferentes estrategias. Puede ser un mensaje, por ejemplo, como les mostraba en la imagen anterior, a través de LinkedIn, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos invitando a alguien a que se incorpore a mi red, agradecemos, por ejemplo, la posibilidad de invitarlo y también el motivo por el cual queremos agregar a esa persona a nuestra red. Por lo tanto, sugerencia número 1, se usa mucho LinkedIn para poder conectarse con personas. Siempre, siempre completen la parte del por qué quieren conectarse. No manden simple la opción de conectar, sino que personalicen ese mensaje y mándenlo. Por ejemplo, mira, vi una publicación en LinkedIn, me encantó tu visión del mercado, me encantaría que estuviéramos conectados, por ejemplo. Y puede ser el primer gancho para llegar a lo mejor a solicitar una reunión breve, un café de no más allá de 30 minutos para pues, efectivamente empezar a conocernos un poco más. ¿De acuerdo? ¿Por qué sirve mucho esta conversación? Porque si yo voy al punto número 1 y logro contactarme con alguien que está dentro de esta empresa objetivos, tanto de lo técnico como de lo cultural, puedo reconocer en la conversación si realmente la cultura que yo tenía como expectativa es real, valga la redundancia. Y con eso realmente confirmar si esa compañía sigue siendo dentro de nuestros objetivos.
¿De acuerdo? Por lo tanto, debo solicitar esta reunión. Y lo vamos a ver en el mensaje, como les comentaba. Y yo les sugiero lo siguiente. Cuando uno solicite el mensaje, hablen con seguridad, hablen con empoderamiento, hablen como si esto ya fuese hecho, ¿ya? Traten de no ser tan ambiguos. Yo sé, a mí también me pasó, mucho de lo que vamos a conversar lo he hecho yo también y lo he conversado con la práctica. Por ejemplo, cuando uno redacta un mensaje y dice, quedo atento a tu confirmación, ¿cierto? Para agendar la reunión, etcétera. En la gran mayoría de los casos, un mensaje que cierra de esa manera no va a tener la respuesta que nosotros esperamos, o a veces ni siquiera responde. Entonces, tratemos de ser un poco más directivos. ¿Te parece que nos reunamos el próximo jueves durante la tarde o a las 3 de la tarde en tu oficina o en el café que está cerca, etcétera? Direccionando, de alguna manera empujando a la otra persona de la mejor forma posible a que tome efectivamente la decisión de poder reunirse con ustedes. Pero tengo que mostrar el interés, mostrar esa seguridad. ¿De acuerdo? Luego, preparar la reunión. ¿A qué se refiere este punto de preparar la reunión? Cuando preparamos la reunión, no se refiere simplemente a tomar los apuntes necesarios, sino también a analizar muy bien, ¿cierto? Los aspectos de qué está ocurriendo en la compañía hoy día, quién es la persona con la cual me voy a sentar, no solamente los aspectos que aparecen en el LinkedIn curricular, a lo mejor puedo poner el nombre de la persona en Google y ver efectivamente si tiene alguna red social, qué es lo que ha publicado, cuáles son sus intereses, a lo mejor podemos encontrar puntos en común, por ejemplo, que hayan estudiado en la misma universidad, ¿de acuerdo? Porque todos esos puntos van generando un grado de confianza y van generando que la otra persona se abra, ¿cierto? De manera más fácil, ¿ya? Sé que esto es desafiante, sí. Siempre las reuniones y las redes de contacto en frío, no solo las otras, en frío principalmente son las más desafiantes, ¿de acuerdo? Porque hay muchas barreras que hoy día uno enfrenta, pero es parte también del juego de empezar a generar nuevos contactos y salir de nuestra zona de confort, ¿de acuerdo? Cuando ya hemos tenido la reunión, nos hemos reunido con la persona, agradecer, ¿cierto? El espacio de reunión que nos dieron, ¿cierto? Y siempre, idealmente, proponer mantener actualizado a la persona de cómo vamos avanzando en el proceso de búsqueda. Y yo les sugiero que en la etapa final, si ustedes se comprometieron a algo, por ejemplo, enviar alguna información, algún artículo, compartir algo que surgió en la conversación y que ustedes pueden ayudar a la persona, háganlo, cúmplanlo. Y también lo siguiente, regístrelo en su propio CRM, por eso lo puse ahí entre comillas, porque cada uno de nosotros debería tener una plantilla, idealmente a lo mejor puede ser un Excel, la plataforma Genes tiene una excelente plantilla para poder descargar los datos y te los va clasificando, si son contactos primer, segundo, tercer nivel, si son headhunters, si son empresas. Lo mismo debería hacer yo en mi propio CRM y así yo también tener registro. ¿Cuándo fue la fecha con quién me reuní? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Si le envié o no le envié un currículum a posterior adaptado, ¿ya? Ustedes siempre os pueden preguntarse, ¿y por qué no llevar el currículum en el momento y entregárselo en el momento a la persona? Puede ser una buena alternativa, pero tiene una desventaja. El currículum que vamos a entregar antes, ¿cierto? O durante la reunión, no va a estar adaptado a lo que podamos levantar en la conversación. Por lo tanto, puede ser un currículum muy genérico y que para la otra persona pierde interés. Sin embargo, si yo envío el currículum después de la reunión, yo puedo hacer algunas adaptaciones que me permitan que la persona haga mucho más match con lo que yo conversé, ¿cierto? Y que lo que va a leer dentro del currículum. Por lo tanto, si me preguntan a mí como sugerencia, si alguien les pide el currículum en una reunión de redes, no lo entreguen en el momento, sino que entreguenlo después en este mail de agradecimiento, ¿cierto? Y ahí anotan si efectivamente lo enviaron el currículum o no en su CRM, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta planilla? Porque si yo empiezo a trabajar con mis contactos en frío o con mi red de contacto en general, obviamente cuando estoy en la reunión 1 me acuerdo muy bien de lo que acordé y con quién conversé, pero si ya voy en una reunión avanzada, 30, 40, 50 reuniones, probablemente no te acuerdes lo que acordaste en la primera. Entonces, este CRM propio, esta planilla, ¿cierto? Que encuentran, como les decía, muy bien en Genes,
eh, es, ¿cierto?, una muy buena herramienta para trabajar con ella, ¿de acuerdo? Entonces, como sugerencia, guíense por esta metodología. Esta conversación, este webinar va a quedar grabado, va a quedar disponible dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan repasar, y así también pueden ir haciendo prácticas, ¿cierto?, de este proceso de prospección y redes. Entonces, súper importante que definan muy bien sus pasos y vayan organizando cada uno de esos avances en su proceso de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, ¿cierto?, que ganen confianza. Sé que a lo mejor las primeras reuniones en frío no van a ser las ideales, y eso va a ocurrir siempre, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de estar preparados de la mejor manera posible, pero eso es práctica, y esto es práctica, ¿de acuerdo? Yo les sugiero, a raíz del trabajo con redes de contacto constantemente, generar sus políticas de redes de contacto. ¿A qué me refiero con política? Formas de hacer las cosas, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo 3 grandes políticas de redes de contacto. La primera política de redes es mi círculo de hierro, ¿cierto? ¿Quién es mi círculo de hierro? 40 personas importantes en mi vida, que han sido compañeros de trabajo, de estudio, ¿cierto?, de diferentes etapas de mi desarrollo profesional y personal, y trato, en la medida de lo posible, ¿cierto? Si un año tiene 52 semanas, trato de distribuir una conversación, un almuerzo, un café con alguno de estos 40, por lo tanto yo en un año sé lo que pasó con ellos y ellos saben de mí. Porque ocurre mucho cuando uno empieza a trabajar con la estrategia de redes, en general, que la gente no se acuerda. Oh, yo me acuerdo que él fue compañero mío en la universidad, pero hace X años no hablo con él. Bueno, este círculo de hierro te mantiene por lo menos actualizado en ese círculo de personas que son importantes, ¿de acuerdo? Una segunda política de redes que yo tengo es eh, una persona nueva a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Uno va revisando su perfil de LinkedIn, es un mensaje, y esto es metodología en frío, veo algún perfil que me llame la atención y le mando un mensaje, ¿de acuerdo? ¿Puede ser que te responda? Sí. ¿Puede ser que no te responda? Sí. Ojo, no se hagan una gran expectativa que el 80% de las personas le va a responder. Yo prefiero ir a la estadística más baja. Piensen que en general les va a responder el 20 o el 30%, no más que eso. Si le responde un mayor porcentaje, mucho mejor, pero no se hagan una gran expectativa, ¿de acuerdo? Y vean a la persona que les interesa conocer, mándenle un mensaje en LinkedIn, como les comentaba hace unos minutos atrás, por ejemplo, que le interesaría conocer su perfil, por tal información, etcétera. Y obviamente, si les contesta, pasar a esta metodología que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Pero pierdan el miedo a que les digan que no. Asuman que el no ya lo tienen al momento. Ustedes hoy día ya tienen el no de su red de contacto. Vayan por el sí, porque les den ese espacio de poder conversar, y les den ese espacio para poder efectivamente conectarse con ese otro. Mi tercera política, que está un poco más mermada por la pandemia, pero hoy día ya se está retomando, es idealmente hacer un curso al mes. ¿A qué me refiero con un curso al mes? Lo que se le ocurra, obviamente cursos que vayan ligados a su desarrollo profesional, ¿cierto? Y desde ahí yo voy conociendo a las personas que están tomando el curso conmigo. Idealmente cursos que puedan ser en metodología sincrónica, para que yo pueda ver a las otras personas y así también después poder conectarlos, mandarle, por ejemplo, invitación por LinkedIn, decir, oye, somos compañeros en tal curso, tienes X tiempo y poder conversar, y eso también empieza a expandir tus redes. Pero pierdan el miedo y usen, por ejemplo, estas 3 políticas que yo les he compartido y creen por ciencia propia sus políticas personales que les van a ayudar también a ampliar su red. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con el siguiente punto. Algunos puntos que yo sugiero, ¿cierto?, para poder encontrar, hacer un buen contacto, me refiero, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Lo primero, ya lo hablamos, ¿cierto?, recién, hacer una lista de prospectos, pero una lista de prospectos conectada con uno. ¿De acuerdo? Que sepamos que estas personas efectivamente hay un interés común, trabajan en compañías que me interesan, están a lo mejor en mercados con los cuales me interesaría involucrarme,
Por lo tanto, aquí es fundamental tener claro cuál es mi objetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esos objetivos voy a elaborar este listado y voy a empezar a ver qué personas son las adecuadas. Incluso pueden ser referentes del mercado. Ojo, uno puede decir que a lo mejor una persona que es referente en un mercado puede estar muy alejada de nuestra realidad, de nuestra cercanía, ¿de acuerdo? Porque uno se hace el prejuicio. Sin embargo, yo les puedo decir que por experiencia propia es todo lo contrario. Personas referentes en el mercado, en la gran mayoría de los casos, están mucho más abiertas a poder conversar, compartir su experiencia y apoyar o ayudar a otras personas que están en instancias más desfavorables o están en una etapa de transición. Experiencias reales pueden por ejemplo, en su momento Karina Bello, que es una importante persona en LinkedIn, por ejemplo, que trabaja en la imagen profesional, ¿cierto? Otro importante es el Nico Morales, de hoy día Trabajos con Sentido, anteriormente Pegas con Sentido. Al Nico lo conocí de esta manera, contactó en frío, vi su perfil en LinkedIn, le mandé un mensaje, le dije, Nicolás, me encantaría conocerte, vi tu perfil, compartimos puntos en común, eh, me encantaría la posibilidad de poder juntarnos a tomar un café. A la semana, 2 semanas después, Nico me respondió, también me dio como para 2 semanas más para juntarnos para el café, pero nos juntamos. Y hasta el día de hoy mantenemos una relación cercana, compartimos algunos proyectos en general, pero ¿por qué? Porque también me di la instancia de poder salir de mi zona de confort. También el Mario Mora, de una empresa que se llama FitzJob, una startup ligada a las búsquedas de empleo para estudiantes en su primera etapa de empleo. Por eso les digo, no pierdan miedo. Sí, lo importante es tener claro el por qué yo quiero conectarme. Y ahí esta lista de prospectos con objetivos es fundamental. ¿De acuerdo? También el paso 2, investigar a nuestros prospectos. Claro, si yo quería conectarme con el Nico Morales, por ejemplo, ¿por qué quería conectarme con él? ¿Cuál era la razón de poder mantener un contacto con él? ¿Solamente ampliar mi red en LinkedIn y decir que efectivamente lo conozco? ¿Cuál era el objetivo fundamental? Bueno, mi objetivo, luego de revisar su perfil obviamente, es que, claro, estaba el trabajo colaborativo en Pegas con Sentido. Por ejemplo, él tiene 2 empresas más, una de regalo, ¿cierto? Y otra de coaching que abrió hace poco. Y también, por ejemplo, que compartimos interés en ella, todas estas empresas están certificadas B, que tienen un trasfondo social importante. Por lo tanto, compartíamos intereses comunes en esa visión y por eso yo lo pude sacar al momento de investigar su perfil, buscar información en redes y mandarle información del mensaje eh, con esas opiniones. ¿De acuerdo? Desde ahí entonces tenemos también el tercer punto, que es segmentar mi base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo segmentar mi base de datos tomando en consideración los puntos que puedan ser, ¿cierto?, importantes para mí. ¿Qué quiere decir? Puedo, por ejemplo, segmentarla en los headhunters que me interesaría conocer. ¿Por qué? Porque trabajan con las empresas, ¿cierto?, que son mi empresa objetivo. Pueden ser los gerentes de recursos humanos, ¿cierto? Una segunda base. ¿Por qué? Porque obviamente son los que a lo mejor pueden apuntalarme a los procesos de reclutamiento. También pueden ser, en mi rubro, ¿cierto? Los referentes del mercado. Entonces, a lo mejor en ciertas compañías hay personas que son relevantes, ¿cierto? Y esa relevancia me ayudaría a conocer mucho más del mercado y entender mucho mejor también la evolución del mismo, pero para ello tengo que estar en contacto con estas personas. Por lo tanto, debo segmentar mi base para que podamos trabajar de la mejor manera. Tengo un participante aquí colado. Para allá. También, ¿cierto? Y esto es otro punto importante, preparar lo que van a decir. ¿De acuerdo? Ojo, siempre no vayan a una reunión sin tener, a lo mejor no las palabras en detalles, pero sí los puntos relevantes, los headlines preparados. ¿De acuerdo? No solamente lo que van a conversar, sino las preguntas que quieren hacer. Pero preparen, ¿cierto? Ese discurso que les permita conectar con otro. Recuerden lo que hablábamos recién sobre los 3 principales errores. Uno es la transferencia de confianza. Si yo no tengo claro el por qué estoy haciendo, qué palabras voy a usar, cuáles son los conceptos que quiero
enmarcar dentro de la conversación, puedo perder y quemar un contacto que puede ser una buena red en el futuro. Entonces es importante que ustedes efectivamente traten de preparar un discurso. Como les digo, no preparar cada palabra, pero sí efectivamente pueden preparar los headlines relevantes para que la otra persona los escuche. Y desde ahí también, dentro de este concepto de la palabra importante, una apertura poderosa. ¿A qué me refiero con una apertura poderosa? Por ejemplo, vi tu última publicación en el diario financiero, oye, vi un reportaje en la cual te entrevistaron, leí tu blog en tu página web, me llamó mucho la atención tal cosa. ¿Por qué? Generamos gancho. Hay varias técnicas sobre cómo poder abrir la confianza y una es lo que yo llamo hablar al ego, hablar a los logros, ¿cierto? Hablar a las publicaciones. ¿Por qué? Porque las personas siempre nos gusta que nos traten y nos hablen bien. Entonces, cuando uno inmediatamente parte abriendo con un elogio, ¿cierto? Diciendo, oye, vi tu publicación y me encantó este punto porque efectivamente hace mucho match con lo que yo he visto en el mercado, etcétera, ya te da, ¿cierto? Un espacio en la cual la otra persona puede de alguna manera bajar las defensas, ¿cierto? Esa predisposición natural que tenemos todos a poder conversar con alguien nuevo, ¿cierto? Y desde ahí empezar a, ¿cierto?, hacer un match más natural con la persona. ¿De acuerdo? Otro punto importante, ajustar el discurso. Como ya lo hemos visto antes, yo preparé la conversación y hay puntos que son relevantes. Sin embargo, a veces pasa, y es lo habitual, que la conversación tome un camino distinto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo sentarme a conversar con la persona para que me conozca, ¿cierto? Sepa que estoy buscando empleo y a lo mejor me doy cuenta que la otra persona está hoy día con una situación dentro de su organización que yo lo puedo apoyar. Entonces debo, de alguna manera, tomar mucho más atención a lo que me está diciendo, escucha activa y empezar a tratar de qué manera yo lo puedo apoyar en esa situación en particular. O al contrario, también puede ser que en algunos momentos la persona te diga, oye, ¿tú no has pensado la opción de asesoría, ¿cierto? De estar más independiente? Y a veces también puede ser una buena opción, incluso por experiencia mucha gente que ha ido a reuniones de redes ha terminado en algún emprendimiento porque la misma red se dio cuenta que puede ser más su aporte de valor en ese punto en particular más que en cualquier otro. Entonces también es relevante tener un discurso preparado que nos permita, ¿cierto?, flexibilizar toda esa conversación. Luego, ¿cierto?, como les comentaba, registrar los contactos en esta plantilla, se me fue hacia adelante, registrar estos contactos en esta plantilla, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Como les decía recién, y lo vimos en la metodología, ¿cierto? Claramente estar definido en lo que vamos a trabajar, entender cada uno de los puntos que hemos conversado, los acuerdos, ¿cierto? Si envió o no envió el currículum, incluso en algunos casos hay entrevistas de este tipo que comúnmente ocurren con las personas de recursos humanos, se pueden transformar casi en entrevistas inmediatas. Y la persona de recursos humanos en el momento te empieza a preguntar, ok, y cuéntame un poco de ti, las habilidades, incluso a veces te pueden preguntar hasta las pretensiones de renta, y aquí también es importante tener claro nuestra posición en el mercado. Si no lo tenemos claro, tal como lo comentó anteriormente Luciana, en la plataforma está la herramienta, ¿cierto?, alimentada por Show Me the Money, que te permite tener una visión de tu posición en el mercado laboral desde el punto de vista económico, y con eso también yo poder hacer un match, ¿cierto?, para poder saber si efectivamente tenemos esta conversación económica o no. No es, como les digo, habitual que ocurra, pero puede pasar que en alguna instancia la conversación cambie de una reunión mucho más informativa a una reunión mucho más directiva, casi como una entrevista laboral, ¿de acuerdo? Y desde ahí, ¿cierto? Otro punto relevante para generar confianza es nutrir la relación con la persona. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí vuelvo a retomar el tema de la metodología. Cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, en la red de contactos, no solamente va a ser o mejor dicho, un punto particular de contacto en una sola vez,
Si nosotros generamos el espacio de una red, debemos mantener y debemos nutrir esta red, como yo les hablaba hace unos minutos atrás, de las políticas de redes de contactos que tengo yo en lo personal. Entonces, yo los invito a que ustedes generen sus propias políticas de redes de contactos, o pueden también tomar las mías y adaptarlas a su versión, para poder nutrir esta relación con el tiempo. Porque hoy día, como lo hemos visto en nuestros mercados de los diferentes países en cuales están participando, muchos de los cargos no solamente se están llenando por las plataformas tradicionales, ¿cierto? Sino también hoy día muchos de los cargos se están completando a través de la confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente pregunta internamente si alguien conoce a alguien dentro del mercado laboral que puede tomar una posición y cubrirla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que las relaciones las vamos trabajando en el tiempo. Y ojo, ustedes pueden decir, no, mira, yo hablo con mis contactos una vez a la semana por WhatsApp. Sí, pero a veces estos medios más digitales, estamos viendo en nutrir la relación, ¿cierto? Y ahora lo que quería compartir con ustedes era esto. Acá tengo dos tipos de mensajes, uno para Headhunter, ¿cierto? Que están en la plataforma, y otro para LinkedIn. Estos son mensajes tipo, cada uno lo puede adaptar a lo que necesite. Pueden sacarle un print de pantalla, ahí sí, pueden sacarle un print de pantalla si quieren, para usarlo como pauta, para usar, por ejemplo, un mensaje cuando tengo que enviar a alguien en un contacto, ¿cierto? Si aparece para alguien de recursos humanos, si aparece una posición o no, pero les puede servir como pauta para poder efectivamente conectarse con alguien directamente de la empresa. Y también LinkedIn, ¿cierto? Para ver si yo efectivamente quiero invitar a alguien, ¿cierto? Para conectarse conmigo, tiene una estructura muy similar a la anterior, ¿de acuerdo? Yo sugiero usar este tipo de contacto ya después de haber enviado la conexión, ¿ya? O sea, enviar la conexión, el motivo breve, porque te da un espacio muy acotado, no más de 200 caracteres, y luego de eso, efectivamente, mandar un mensaje como el que están viendo, que también le pueden sacar un pantallazo y lo pueden usar como herramienta para poder guiarse, y así también redactarlo, adaptarlo, y esto es súper importante. Todos estos mensajes son pautas. Cada uno de ustedes tiene que colocar sus propias características, su propio discurso, para que así efectivamente puedan enganchar con la otra persona, ¿de acuerdo? Y para los que están ya con la plataforma, Genes, ¿cierto? En la parte de herramientas directamente en la plataforma también aparecen estos dos tipos de formato, en formato Word, donde ustedes pueden descargarlo y hacer las modificaciones necesarias para poder enviarlo a sus contactos, ¿de acuerdo? Bueno, eso era lo que yo les quería comentar, y efectivamente ahora pasamos a la parte de las preguntas que tengamos disponibles a través del apartado, y así poder responder a sus inquietudes, ¿de acuerdo? Luis, perfecto. Entonces, nos fueron llegando algunas preguntas por el chat. Juan Perfecto. nos escribe, a veces en LinkedIn solamente tenemos posibilidad de enviar una nota de 300 caracteres para abrir una conexión con alguien. ¿Qué se Sí, recomienda para ser efectivo en tan poco texto? lo más recomendado para ese tan poco texto es, primero, la razón del contacto. Hola, X persona, vi tu perfil y me encantaría, vi tus comentarios, por ejemplo, en tu blog, pues LinkedIn tiene un blog propio, o lo que publicaste recientemente, y me encantaría poder conectar contigo y compartir experiencias, por ejemplo, para hacer el primer contacto. Pero siempre aconsejo que en ese mensaje del conectar transmitan el por qué quieren conectar a esa persona. Sepan, transparenten su interés, no en el que están buscando empleo, sino que vamos al interés superior, la opinión, la visión del mercado, la compañía en la cual está, etc. Perfecto, Luis, muchas gracias. Tenemos también la pregunta de dónde se puede encontrar la plantilla de redes, bueno, que es esto que comentábamos recién, ¿no? Estos modelitos como el que nos mostrabas, Luis, sobre cómo escribir este mensaje, este correo, el mensaje por LinkedIn. Nosotros desde Genes, en MyDNA, tenemos distintos modelos de plantillas personalizables,
que bueno, están orientadas a distintas personas con diferentes cargos. Tenemos modelos para contactar a un gerente de recursos humanos, a un CEO. Entonces pueden encontrar estas plantillas en genesnextstep.com. Ahora vuelvo a escribirlo por el chat. Quienes ya son usuarios y nos están acompañando hoy tienen su licencia activa para hacer uso de todas las funcionalidades y de todo el programa en entrenamiento en búsqueda de trabajo, y pueden acceder con sus datos de acceso, y quienes no pueden registrarse para hacer una prueba gratuita, poder acceder a todo este contenido y también pedir más información, por supuesto, sobre nuestros programas. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar estas plantillas. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo poder generar interés en la otra persona cuando es el contacto clave para cubrir una posición? Wow, ¿cómo convocar interés? Principalmente reconociendo cuáles son los aportes que a lo mejor tú podrías entregarle a esa organización, pero también es bueno aclarar qué tipo de puntos quiero destacar. ¿Por qué? Porque si es un contacto, obviamente a lo mejor voy a hacer match en los puntos que tenemos en común. Si es un reclutador, voy a tratar de mostrarles, ¿cierto?, cuáles son los aspectos de mi experiencia laboral, de mis competencias que calzan con la posición. Si es una red de contacto en frío, voy a tratar de nuevamente ver los contactos que tenemos en común y la conversación que podemos generar entre los dos. Por lo tanto, lo que yo voy a destacar y potenciar va a depender mucho de a quién le voy a enviar el mensaje. Excelente, ¿Bien? Luis, muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta que dice, pregunta de Valeria: en el caso de no poder conectar directamente por LinkedIn, ¿es válido conectar por otros medios como mail y redes como Instagram, o conectar de esta manera es quizás menos serio o poco válido? Completamente de acuerdo contigo, Valeria. De hecho, hasta uno en lo ideal comentaría el teléfono, pero obviamente hoy día el teléfono, ¿cuántos de nosotros realmente contestamos, por ejemplo, una llamada de teléfono de un número desconocido? Hoy día ya el número desconocido pasó a ser algo más relegado, por lo tanto siempre contestamos los conocidos. Entonces yo te sugiero, si no tienes acceso al perfil de LinkedIn, lo cual, ojo, a veces pasa que uno va a conectar a la persona y no te da la opción de conectar, sino que te dice seguir, ¿ya? Eso no quiere decir que tú lo puedas conectar, sino porque esa persona se ha transformado de alguna manera en un referente en cierta opinión, por lo tanto, el botón de conectar está en un listado. Ahí mismo donde dice seguir, se despliega una flecha hacia abajo, y abajo te dice conectar, y le puedes colocar la invitación igual, ¿ya? Porque a veces uno se queda con el seguir y piensa que esa persona no la puede conectar. Dicho eso, si no tengo cómo conectarlo directamente en LinkedIn, lo que yo sugiero es el correo, ¿de acuerdo? Y si no tengo acceso al correo, las redes, ¿cierto?, que esta persona tenga disponible, por ejemplo, el Instagram, etcétera. Obviamente, haciendo también el recalco de que obviamente lo contactaste por este medio porque no tenía la información de primera mano, o si quiere compartirte después el correo, para también darle un grado de formalidad a la conversación, ¿de acuerdo? Que no sientan, como le llaman hoy día las nuevas generaciones, que uno lo está estoqueando, algo así que le llaman, creo que al estar muy pendiente de la otra persona, ¿de acuerdo? Pero lo importante es estar alerta, ¿de acuerdo? Y darle un grado de formalidad, pero yo te aconsejo correo electrónico, redes sociales. Si es un contacto, y aquí un paréntesis, alguien conocido tuyo que te da ese contacto, siempre lo más recomendado es que ese contacto de primer nivel abra la puerta para el segundo. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Pero si no lo hace y te pasa sus medios de contacto, haz un mensaje formal partiendo por el correo electrónico, y si no te contestara, puedes hacerlo por un WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero también manteniendo el respeto, ¿cierto?, del teléfono personal de la persona, valga la redundancia. Excelente, Luis. Bueno, ahí Valeria agradece en el chat. Genial. Tenemos la pregunta de Francisco que nos dice: ¿es relevante mencionar cuando uno tiene la conversación de 30 minutos si uno está trabajando en ese momento, o comunicar que ya no está trabajando o que trabajará hasta cierto momento?
Buena pregunta, Francisco, porque pasa mucho en el momento en las redes para decir si pregunto o no pregunto. Y aquí conecta un poco con lo que yo les decía hace un rato atrás, de adaptar la conversación. ¿Por qué? Porque uno siente inmediatamente que si abre o menciona en la conversación que uno está buscando empleo, va a sentir inmediatamente el posible rechazo de la otra persona porque ya va a entender cuál es el trasfondo de la conversación. Por lo tanto, si ustedes quieren transparentarlo y quieren comentarlo, háganlo de una manera mucho más controlada. ¿En qué sentido? Sí, mira, hoy día, por ejemplo, me encuentro en etapa de transición, estoy buscando nuevas oportunidades y por eso quise juntarme contigo porque tú eres un referente de este mercado, lo conoces muy bien y me encantaría poder darme este espacio para poder, a través de tu experiencia, facilitar mi proceso de recolocación y compartir la experiencia que tenemos los dos, por ejemplo, en este mercado en particular. Por lo tanto, desvirtúa un poco la atención del hecho principal de que estoy buscando empleo o me voy a o cambiar o lo que tú planteas como inquietud, y mi atención va a generar una relación de personas que tienen una visión en común, un mercado en común, una industria en común, y desde ahí queremos potenciar ese contexto, ¿de acuerdo? Porque como les comentaba hace un rato atrás, queremos que me recuerden, no quiero que me recuerden como la persona que está buscando empleo, quiero que me recuerden como la persona que también conoce el mercado, entiende muy bien cómo funciona y que un dato a la causa es que pueda estar buscando empleo, por lo tanto puede ser una oportunidad para poder apoyarlo en otra búsqueda de empleo. La gente y las personas que están hoy día en cargos de liderazgo, la gran mayoría, entienden muy bien este juego, si lo queremos decir de las redes de contacto, porque saben que el mercado se mueve así, ¿de acuerdo? Son muy pocas las personas que son reticentes a apoyar a alguien que está en etapa de transición, porque créanlo o no, a todos nos ha pasado, nos va a pasar esta etapa de transición en algún momento. Por lo tanto, tenemos que, y es lo que el mercado se ha hecho de alguna manera, ser recíprocos con el otro. Entonces, nos entregamos a ayudar y ellos también nos ayudan así. Así que se pueden sorprender con la disposición que puede tener la gente nueva a poder apoyarlo en esta etapa. Espero haber respondido a tu inquietud, Francisco. Perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, y tenemos una pregunta más que dice, cuando contactamos a una persona por LinkedIn y no nos responde, ¿es bueno volver a contactar dentro de determinado tiempo o mejor contactar a otras personas? Sí, es bueno contactarla a la persona dentro de un determinado tiempo. Ojo, que no sea muy corto. O sea, si le mandaste un mensaje hoy día y no te ha respondido, dale por lo menos una semana y media, 2 semanas para enviar el mensaje. Si después de eso no hay respuesta, yo daría un tercer intento y ya del tercer intento no volvería a contactar y buscaría otras redes, simple, para no tampoco bombardear a la persona. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Ya estamos en hora de finalizar. Tenemos una pregunta más para cerrar esta instancia de webinar de Paula, que consulta qué relevancia tienen las recomendaciones en LinkedIn. Las recomendaciones tienen mucha relevancia por dos aspectos principales. El primero, cuando tú completas un perfil, hay cierto grado de completitud del perfil que te califica la búsqueda. Las recomendaciones tienen que cumplir con eso, por lo tanto, mínimo, idealmente deberías tener 3 recomendaciones. Eso desde lo técnico de la plataforma. El valor que tiene la recomendación es que hay personas que van a hablar de ti y que obviamente esa opinión va a reforzar tu imagen dentro de la red. Por lo tanto, siempre sugiero tratar de tener una visión lo más general de ti. Ojalá un jefe, un par y un colaborador, cosa que puedas tener una visión completa de tu gestión, ¿de acuerdo? Y no más que 3 o 4 personas para no sobresaltar la plataforma, ¿de acuerdo? Pero tienen mucha relevancia las recomendaciones, como te digo, desde lo técnico y desde lo que las personas recomiendan de ti. Excelente, Luis. Muchísimas gracias bueno, por acompañarnos en esta instancia. Siempre es un placer escucharte, aprender
y bueno, es muy enriquecedor poder tener tu asesoramiento, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta instancia. Muchas gracias a todos, a quienes han participado, muchas gracias por sus preguntas que también generan más aprendizaje y enriquecen, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos, bueno, haber sido de apoyo en esta instancia de webinar, en su búsqueda de trabajo, y bueno, los esperamos desde Genes, los esperamos desde MyDNA. Si quieren más información pueden contactarnos a través de nuestra página, y bueno, esperamos encontrarlos en un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos.